Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre Meyerhold en actuación 2. Así que ven y quédate conmigo. Nuestra primera pregunta sería: ¿quién fue Meyerhold? Bueno, Meyerhold fue un hombre ruso que tenía un enfoque en el arte impresionista. Era un alumno de Stanislavski y empezó a mostrar interés por crear una perspectiva diferente del entrenamiento que estaba recibiendo. Entonces, durante el entrenamiento que estaba recibiendo, surgió su propia academia de entrenamiento experimental, como la mayoría de los actores que han realizado sus propias metodologías. Inició que empezó a indicar, mejor dicho, que estaba en el actor, su deber era crear matices de todo el arte. Y como gran ejemplo tenemos la danza, el ballet, el canto y otras preparaciones del cuerpo que ayudaron y mejoraron al teatro en esa época. Terminó siendo un director de esta gran academia de teatro, y este hombre fue muy criticado, bastante criticado por su manera de hacer las presentaciones, hasta el punto de tener que cerrar su teatro en 1938 y ser detenido. Posteriormente tuvo un juicio muy injusto y fue manipulado, y de esa manera se lleva a su ejecución en 1940. Sí, 1940. Es importante saber también cuáles fueron sus aportes en esta búsqueda del teatro escénico. Pues a él le gustaba hacer composiciones orgánicas, donde el actor, sin decir una sola palabra, absolutamente nada, con su silencio, pudiera practicar y contar una historia completa con su cuerpo, simplemente con su cuerpo. Y así se veía ese perfeccionismo, ese balance que él decía que era importante en el cuerpo de los actores, y hacer sus presentaciones magistrales simplemente con el hecho de presentar tu cuerpo, estar allí frente al público. ¿En qué consistía y cómo se definiría este concepto de la biomecánica? Bueno, pues podríamos decir que la biomecánica era una máquina que tenía sus pequeños artefactos, porque él decía que eso trataba el actor. Teníamos nuestros pequeños artefactos para hacer funcionar de manera correcta todos estos movimientos que nosotros tenemos como actores, para dar cierto enfoque limpio, como un juego de Nintendo, que son perfectos, que terminan en hacer un aprendizaje. Y decía que también era importante que esos movimientos provinieran de estudiar a los animales y comportarse como tal. En otras palabras, él también decía que el hombre es una hermosa fiera. Por otro lado, es importante también hablar de él como actor, ya que sentía mucha pasión por el teatro, como bien lo dije anteriormente. Él, incluso antes de trabajar con Stanislavski como estudiante, prefería la vanguardia y el teatro que podía romper barreras y tabúes, y se alejaba de todo
aquello que eran como cadenas que imponía el academicismo de ese momento. Eso lo acarrió a tener muchos conflictos con autores de la época, como dije anteriormente, que decían que él no tenía la razón. Y él insistía, a pesar de tantas críticas, a sus actores de ese teatro experimental que tuvieran un control absoluto sobre su cuerpo y sus expresiones, que eran importantes canalizarlas sobre la actuación a través de ellos mismos. Y durante esa época de la biomecánica, Meyerhold tenía su propio teatro en Moscú, que era el teatro experimental que les estaba comentando hace unos minutos atrás. Pero lamentablemente al pasar el tiempo como que quedó en el olvido y tuvo que pasar algunos años para que fuera recuperado ese honor que él había tenido y que se merecía. Desde ese momento podremos decir que la biomecánica se estudió en muchas escuelas de artes dramáticos y supuso esa inflexión para las vanguardias que buscaban siempre ir más allá de ese teatro clásico. Y él imponía ese entrenamiento físico constante y una importancia capital dentro de la preparación de un actor. Y eso es algo que para mí hoy en día se sigue dando gracias a toda la influencia de Meyerhold. Para Meyerhold, la biomecánica era sumamente importante para el actor, porque era un juego donde había deporte y había ritmo, de esa danza, de ese equilibrio, de ese movimiento. Era todo conjugado de un modo ordenado y consciente, a tal punto que era como una formulación que se volvía orgánica y rigurosa y servía para el actor de alguna manera como un medio de expresión hacia el personaje. Era demasiado épico, de verdad. Me deja sin palabras toda esta teoría que él imponía en la biomecánica. Otra de las cosas que es súper importante es esa ruptura de texto dramático, porque él utiliza semióticamente otra cosa, la expresión del cuerpo. Él utilizaba ese movimiento expresionista del actor para contar una historia sin un texto dramático, y decía que los textos resultaban aburridos, largos, desfigurados y que se volvían decadentes, sombríos, provincianos o unas pesadillas, porque contaban cosas de más, cuando la explicación de la reacción es más importante. Y utilizó también esa ruptura con el realismo escénico y con ese discurso crítico hacia el texto dramático. Y por supuesto no está de más agregar que utilizaba mucho la simbología en escena. Y este es todo mi análisis hasta el momento de lo que aprendí y me he llevado de la clase de Meyerhold.